Hola nuevamente. Y continuamos ahora con la materia de historia. En historia, si lo recuerdan, habíamos platicado acerca de cómo había surgido México después de la Segunda Guerra, cómo los artistas, pintores, escultores, escritores, eh, se habían enfocado a que México tuviese una unión, ¿sí? Recordaban la historia de cómo había sido y se pretendía que hubiese una unificación y que todos fuéramos así como que más patriotas en ese entonces, ¿ok? Que sintieras que eras mexicano y que había mucha cultura en nuestro país, que obviamente la hay, ¿ok? México ante los conflictos internacionales y nacionales. Vamos a recordar que México participó muy poco en la Segunda Guerra Mundial, de hecho mandó por ahí el Escuadrón 201 a luchar, pero ya fue muy poco, ¿sí? ¿Le convino? Sí, sí le convino. Entonces México siempre ha estado como que en una empatía con los países, aquellos países que están en guerra. Trata de ayudarlos, y pues en ese entonces no fue la excepción, porque en el año de 1936 y 1939 hubo una guerra civil en España, ¿ok? Creada en ese entonces por Francisco Franco, ¿ok? ¿Y qué fue lo que hizo México? Ayudó a los españoles que querían salir de su país y les dijo, vénganse, acá los protegemos, aquí nadie les va a hacer nada. Muchos españoles llegaron en ese entonces a nuestro país y es así como México ayudaba en los conflictos internacionales, es decir, había esa empatía, vénganse, acá los cuidamos para que estén bien, ¿ok? Pero ¿qué pasaba en nuestro país? ¿Ok? Vamos a ver, aquí en el año de 1936 y 1939 les decía yo que hubo una guerra civil, ¿ok? Esta guerra civil era en España por Francisco Franco, ¿ok? Y México los ayudó, ¿vale? Pero resulta que en el año de 1968 surge una protesta estudiantil, ¿ok? Los estudiantes de las universidades se sentían cansados de tanta opresión del gobierno, de la economía, de la inseguridad. Parece que estamos en lo actual, pero bueno, desde ese año, en el año del 68, ya existía toda esta política en la cual oprimían cada vez más en lo social. No había dinero, todo estaba muy caro, la educación no estaba bien y entonces los estudiantes empiezan a organizar y empiezan a luchar, empiezan a hacer mítines, es decir, empiezan a marchar para protestar contra el gobierno. Y en ese entonces estaba de presidente el señor Gustavo Díaz Ordaz. Este señor era el presidente de nuestro país, ¿ok? Y hubo un hecho muy trascendental que fue el 2 de octubre del año de 1968. Resulta que su asesor estaba el señor Luis Echeverría,
y este señor le aconseja al presidente, pues vamos a reprimirlos a los estudiantes. Y fue así como Díaz Ordaz le hace caso, y el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, en la Ciudad de México, empieza una matanza en contra de los estudiantes. Iban marchando y llegaron los tanques de guerra y había francotiradores y empiezan a matar a los estudiantes. Así como lo escuchan, el propio gobierno mata a los estudiantes que están reclamando por sus derechos. Por eso hay un lema que dice: el 2 de octubre no se olvida. ¿Ok? Hubo esa matanza en contra de los estudiantes en Tlatelolco, y es así como México, yo pregunto, resuelve sus conflictos nacionales. O sea, internacionales me queda claro que ayuda, hay empatía, y en los nacionales surgió esto. ¿Ok? Entonces, pasa esto, obviamente reprimen a todos los estudiantes, muchos muertos, otros se esconden, bla, bla, bla. Eso lo tendrán que investigar, qué pasa en el 68 realmente. ¿Va? ¿Y qué hace el gobierno? ¿Por qué? Porque la gente obviamente estaba muy enojada. Pues resulta que trae las Olimpiadas a nuestro país. México 68. Y en este año de México 68 llegan las Olimpiadas a nuestro país. ¿Para qué? Pues para que la gente se olvide de lo que había sucedido acá. Así es como lo hace el gobierno. ¿Ok? Fue lo que sucedió en nuestra historia, lamentablemente, pero pues continuaremos con más. Esto fue México ante los conflictos internacionales y nacionales. Las quiero, cuídense.